Hola, somos Mili y Patti. Y te damos la bienvenida a Más Ligero, por favor. Este es un espacio donde exploramos herramientas energéticas y de espiritualidad práctica que puedes aplicar en tu día a día. Para crear una realidad más ligera, expandiendo la armonía en tus relaciones, en tu trabajo, en tus finanzas, en tu salud y en todo lo que forma parte de tu vida. Aquí aprendemos a desaprender para vivir ligero, soltando lo que ya no nos sirve y abriéndonos a nuevas posibilidades. Porque sí es posible crear una realidad que funcione mejor para ti. Gracias por estar aquí. Lo único seguro, constante y natural es el cambio. Te damos la bienvenida a este episodio. Si en este momento te sientes perdida, perdido, estancada, estancado, sientes que no tienes un rumbo, ves que todos están haciendo cosas, tú simplemente sientes que tu momento no llega, quédate que este episodio te puede contribuir para que empieces a mover tu energía de una manera muy ligera y empezar a experimentar magia en tu vida. Este episodio es muy especial, pues queremos compartirte un pedacito de nosotras, de cómo es que llegamos a dedicarnos a esto que nos dedicamos hoy en día y que no tiene nada que ver con lo que nosotros nos imaginábamos hace algunos años cuando estudiábamos ingeniería, que fue así como nos conocimos Patti y yo. En estos 12, 13 años que han pasado desde que nos graduamos, pues hemos experimentado muchas cosas, hemos también tenido muchos aprendizajes, hemos vivido varios momentos en los que pues hemos aprendido a nadar con esa revolcada del universo. Y pues eso lo queremos compartir contigo para que pues veas que todo es un proceso y también que pues nos hemos dado cuenta de muchas cosas de estas aplicaciones o sistemas de creencias que de alguna manera pues nos han ido guiando y también que al identificarlas pues nos han ido guiando hasta este camino que vivimos hoy en día. Sí, nos han ido moldeando a ser quienes somos ahorita. Exacto. Y ha sido un camino, bueno, donde ha habido de todo, ¿no? Bonito, yo lo definiría como un camino muy bonito, pero también de mucho aprendizaje y muchos retos. Exacto. Y también, pues queremos empezar con esto aclarándote y diciéndote que sea cual sea la situación en la que te encuentras, es un proceso y los procesos no son lineales, ni es algo que tiene un principio o un fin, sino que simplemente son continuos y tenemos que ir aprendiendo a nadar a través de estos procesos. Y desaprendiendo. Y desaprendiendo, claro, desaprendiendo para hacer el huequito para que pueda entrar nuevo aprendizaje. Sí, correcto. Muy bien, bueno, pues vamos a arrancar con Arranquemos. esto. Y bueno, queremos compartirte qué es lo que estudiamos, quiénes somos. Y bueno, Patti, cuéntame, ¿qué estudiaste y si ya sabías lo que ibas a estudiar cuando elegiste carrera? Bueno, a ver, sabía lo que iba a estudiar, o sea, sabía, yo lo elegí, no sé si muy conscientemente, pero sí yo lo elegí. Tal vez no por las razones necesariamente correctas. Bueno, yo estudié ingeniería en biotecnología, que ahí es donde coincidimos, Mili y yo. La vida nos hizo coincidir. En residencias vivíamos juntas, estudiamos biotecnología. Yo elegí estudiar biotecnología aquí en Querétaro por la razón primordial de que yo quería salirme de la casa de mis papás, ¿no? Entonces, mi mejor opción pues era venirme a estudiar biotecnología en Querétaro, justo cuando se abrió la primera generación, que ahí es donde las dos entramos. Pues yo creo que el ambiente, o sea, todo alrededor de mí al menos, y yo creo que también de ti, pues me vendieron la idea de que era una elección prometedora. Uh-huh. No solo económicamente, sino que a la gente le llamaba la atención, ¿no? Ay, ingeniería en biotecnología. Sí. Oh, wow. Erudita. Y bueno, durante la carrera hubo muchos aprendizajes, sí. Yo creo que estudiar una ingeniería moldeó mi manera de pensar, mi manera de procesar la información, de organizar la información, mi manera de conectar con cierto tipo de personas, ¿no? Con la que no necesariamente empataba mucho,
pero pues también me dio herramientas emocionales, ¿no? Para transitar esos periodos. Y creo que una de las herramientas que más desarrollé y desarrollamos, porque yo creo que hasta el día de hoy la seguimos usando, es el tema del gozo, del humor, de la risa. O sea, yo creo que nos burlamos tanto que eso fue de verdad una herramienta valiosísima para transitar periodos como de mucho... Pues que pudieran haber sido mucho más estresantes, nos aligeramos el proceso pues gozándola, ¿no? Y creo que es lo que nos reconectó y lo seguimos aplicando en nuestra vida. Temas que pueden seguir siendo un poco complejos, caóticos o pesados. Pues algo que tenemos en común es que lo aligeramos justo, ¿no? Buscándole el humor a las situaciones. Sí. Y hoy en día nos seguimos riendo de aquellas ocurrencias, ¿no? De esos tiempos. Entonces creo que ahí fue donde empezamos a coincidir. Bueno, entonces tú elegiste carrera porque era la opción que te permitía moverte de ciudad. Correcto, sí. Y bueno, era la primera vez también que yo vivía sola, ¿no? Creo que tú en la prepa también viviste sola. Sí. Yo no, yo era la primera vez que estaba, pues sí, yo solita. Okay. Sí. Bueno, solita en residencia. Bueno, sí, solita en residencias, que era también una estructura muy militar, un poco. Pero pues también fue una oportunidad importante de tener un trabajo, ¿no? Nuestro primer trabajo ahí dentro del campus en la universidad. También aprendimos mucho y la regamos mucho también, ¿por qué no? Sí. Yo creo que eran nuestros inicios en los emprendimientos. Entonces, bueno, sí, esa es la carrera que yo elegí. La terminé, me gradué de Ingeniería en Biotecnología y bueno, ya, ahorita platicamos el resto. Perfecto. Y tú también empezaste en biotecnología. Yo empecé en biotecnología porque yo sí tenía claro que me gustaba mucho la parte de los animales y toda esta parte, ¿no? De hecho, cuando en la prepa llevamos creo que una materia que se llama orientación profesional, algo así, mi carpetita la forré con algas y cosas del mar porque yo decía, quiero ser o estudiar biología marina, ¿no? O sea, como que, y hasta la fecha, ¿no? Me siguen gustando mucho las ballenas y todo eso. Pero cuando hice mi test de orientación vocacional de esa materia, pues que salían las ingenierías, nada más ingeniería. Y hasta creo que como la tercera opción, la verdad no recuerdo, pero sí estaba venía nutrición. Venía ingeniería en alimentos, porque obviamente ese test pues es de las carreras que hay disponibles, ¿no? Claro, marketing también. Exactamente. Y entonces, pues elegí ingeniería en biotecnología también. Primero porque igual, o sea, Querétaro tenía dos opciones. Seguir en el campus en el que estaba, que pertenecía a Campus Toluca. Toluca para nada me gustaba por el clima. Hacía mucho frío y en la prepa, o sea, me ponía morada del frío, le sufría muchísimo. Dije, no, me voy a Toluca, va a estar peor. Y esa fue una de las razones. Entonces, decía biología, bueno, lo más cercano, biotecnología. Y también igual, o sea, el marketing que hicieron y que hay primera generación y que todo súper padre y no sé qué. Y bueno, cuando vine con mis papás a visitar el campus aquí en Querétaro, wow, sí, ahí es, ¿no? Y entonces, así fue como elegí carrera. Era lo más parecido a la biología. Y algo interesante es, mi mamá me dijo, no, ¿cómo vas a estudiar biología marina? O sea, es irte al agua salada, al sol, la piel te va a empeorar. Contexto, desde los 11 años yo estaba en tratamiento dermatológico para el acné y cada vez iba siendo peor y peor y peor, ¿no? Más adelante vamos a contar cómo esa parte del aprendizaje con mi piel me llevó también a donde estamos hoy en día, ¿no? Pero esa fue una de las razones. Entonces, el miedo, obviamente, a que empeorara el problema, pues fue una de las razones por las cuales ni siquiera lo intenté, ¿no? Por el otro lado de la biología marina, ¿no? Dije, no, pues sí, tiene razón. El sol, agua de mar, me va a irritar la piel. No, por ahí no es. Y pues así llegué a Querétaro y pues los primeros años, pues básicamente lo vivíamos bien, entre comillas, ¿no? Yendo a clases, en resis, la verdad es que sí nos divertimos mucho, o sea, era mucha risa. Y después, ¿qué pasó? Bueno, pues terminamos. No, me estoy saltando algo importante. Yo no terminé biotecnología. Pequeño detalle. Sí, pequeño detalle. ¿Por qué no? A ver, ese es un cambio muy interesante. ¿Tú elegiste hacer un cambio? Sí, elegí hacer un cambio porque
Por ahí de quinto semestre hicieron una convocatoria para unirnos a un grupo estudiantil que se llamaba AIGE, en donde pues en teoría ya iba a aplicar, ¿no? O sea, muchas de las cosas que ya estábamos aprendiendo en biotecnología era como la parte práctica de todo este aprendizaje, era un concurso, ¿no? Sí, algo así. Sí. Era desarrollar un proyecto para un concurso. Entonces dije, no, pues sí, ¿no? O sea, ya estoy involucrada aquí, vamos. En la junta informativa, o sea, ni siquiera empecé el proyecto, o sea, en la junta informativa, me acuerdo, me senté hasta atrás, estaba escuchando y dije, no, aquí no es. O sea, esto no es para mí. O sea, yo los estaba escuchando, escuchaba de qué era el proyecto, escuchaba qué es lo que se tenía que hacer. No, o sea, definitivamente dije, esto no es para mí. Quinto semestre, o sea, prácticamente mitad de la carrera. Y entonces empecé a decir, no, me voy a cambiar. O sea, no, de verdad, no quiero terminar aquí porque esto no me veo haciéndolo. Si esta es la parte práctica, si esto es realmente ya el poner, pues ahora sí que los conocimientos que he adquirido estos quintos semestres en un proyecto, y ese proyecto de verdad no, y no era por el proyecto, simplemente como que lo sentía, lo presentía, ese no era mi lugar. Claro, no resuena contigo. Ajá, sí, y entonces empecé primero a comentarlo con mis papás, ¿no? De que me voy a cambiar de carrera y que cómo crees, que, porque mi mamá tenía un muy amigo, un doctor que le decía, wow, biotecnología es la mejor carrera, qué bueno que Mili está estudiando eso, va a hacer cosas increíbles. No, bueno, cuando le dije que me quería cambiar de carrera, fue así el grito en el cielo, ¿pero por qué te vas a cambiar de carrera? No, pues no. Y les dije, no, y me dijeron, ¿qué quieres estudiar? Y yo, no sé, pero yo creo que negocios. Dijo, no, negocios, pues te vienes aquí al pueblo a estudiar en la universidad de aquí, negocios. Y yo, ay, o sea, porque pues ahí estaba la carrera y ya ves que nosotros decíamos de que linfacilin y cosas así, ¿no? Sí. O sea, cosas que, bueno, puntos de vista. Juicios. Sí. Ajá, juicios sin sentido de hace 15 años. Sí. Entonces, pues obviamente con ese punto de vista de no, sí es cierto, ay, no, pues me tengo que regresar al pueblo. Bueno, entonces, del tronco común con biotecnología estaba ingeniería en alimentos y agronomía. Y dije, no, pues agronomía. Pues mi abuelo paterno tiene un rancho, tenía vacas, y me dijo, sí, ¿quieres agronomía? Pues te vas a ir en el verano, ahí con las vacas, a inseminarlas, a meterles la mano, a ver por el trasero, a ver si es cierto que quieres estudiar agronomía. Y yo, no. Bueno, alimentos. Sí, exacto. Bueno, alimentos. Así fue. Y como en mi test de vocación, ¿cómo se llama? De orientación vocacional, salió también ahí ingeniería de alimentos. Dije, sí, tiene sentido, como que suena, como que va por ahí, ¿no? Y me cambié de carrera. No perdí muchas materias, a lo mucho una o dos, o sea, realmente no se sintió el cambio. No perdí, bueno, sí, no, realmente pues fue conocimiento, ¿no? Fue aprendizaje. Pero me revalidaron prácticamente todas las materias y sí sentí el cambio. O sea, cuando empecé a llevar materias de alimentos, dije, wow, o sea, como que mi alma descansó. Uh-huh. Me encantaban las materias, la verdad es que lo disfruté muchísimo, también conocí otras personas, ahí hice también buenas amigas y pues nos seguíamos juntando, Pati y yo. De hecho, después fuimos roomies. Sí. Entonces, la verdad es que fue un cambio muy bueno, fue positivo en ese momento. Sí sentí completamente que descansé. O sea, sí fue una buena elección. Hice el cambio, disfruté muchísimo la carrera, o sea, ahora sí lo puedo decir, o sea, académicamente disfruté mucho las materias. También todas las actividades extracurriculares que hacíamos, pues fue muy bueno, lo disfruté. Cuando llega el último semestre fue cuando dije, ¿qué hago aquí otra vez? Y fue así como, pues sí, entre frustración y algo raro, ¿no? Porque en el último semestre fue cuando ya había más visitas a empresas, porque llevábamos muchos laboratorios. Bueno, fue en los últimos 2 semestres que empezaron muchos laboratorios, muchas visitas a empresas, mucho de ir a ver qué es lo que hacías como ingeniero en alimentos. Y empecé las prácticas en la industria y ahí fue cuando dije, ay, no puede ser. ¿En qué me metí? Sí, o sea, no me gusta nada. O sea, ahí fue donde dije, ¿qué voy a hacer? Porque no me gusta nada. O sea, no me gustó la empresa que visitamos de frutas y hortalizas. O sea, eran líneas
donde estabas a -5 grados, tenías que entrar así con chamarrotas, donde mejor nos iba a 0 grados, igual chamarrotas, o sea, para la conservación de los alimentos. Luego, por el otro lado, industrias panaderas o de galletas, etcétera, líneas de producción a 45 grados, rolando turnos, o sea, laboratorios de microbiología, no. Mudarte a ciudades. A pueblitos o a ciudades donde estaba pues la empresa. Entonces, en mis prácticas, pues yo estaba muy metida, pues sí, como en procesos, ¿no? Pero no me llamaba, o sea, no me llamaba para nada, o sea, tenía que medir así como viscosidades y cosas así. Ay, no. Y aún así le apechugaste porque hiciste prácticas. Sí, hice prácticas en la industria y ahí fue donde, o sea, después de las como visitas y todo eso que decían, no, es que porque no me gusta. O sea, como que sí empecé a sentir pánico, pero cuando empecé a hacer las prácticas fue ahí donde dije, definitivamente no. Que, ojo, ahí ya tu cuerpo desde las visitas ya te estaba diciendo, por aquí no. Sí, no, pero es que además los otros así como de, ay, sí, yo sí quiero esto. O sea, también, ¿no? Lo que decíamos de la comparación en nuestro capítulo de comparación. Yo decía, ¿y por qué yo no? Porque yo no puedo sentir esa emoción, ¿no? O sea, tenemos una compañera que decía, no, yo sí. Una amiga muy cercana que decía, no, yo sí, a la industria. Y yo tengo claro, me encantan los empaques y me voy a dedicar a esto. Y ahí sigue, o sea, y es súper feliz. Yo jamás tuve ese sentimiento, esa sensación de, ya sé lo que quiero. O sea, al menos de alimentos, no. Más adelante sí la tuve, pero pasaron muchos años, ¿no? Entonces, en ese último semestre fue cuando dije, oh, no, ¿qué voy a hacer? Y entonces ahí terminé mis prácticas y fue donde me di cuenta, yo no quiero tener este estilo de vida. O sea, y mucho de lo que comentamos ahora, o sea, viéndolo en retrospectiva, yo no sabía, pues, pero me fui guiando como por mi intuición, pero aquí yo lo sentía mucho en mi estómago, sentía un nudo en el estómago que decía, yo no quiero hacer esto todos los días. Y todavía hay un tono de alarma que cuando lo pongo, o sea, sigo teniendo de la misma. Sistema nervioso. Sí, no, porque, o sea, me acuerdo, porque era el sonido que yo tenía en la alarma para ir a trabajar a las prácticas, sí, para despertarme. Que aparte me tenía que despertar súper temprano porque era 1 hora o cuánto. De camino, 45 minutos, si bien nos iba, de camino. Entonces, yo así como que todavía escucho eso, ahorita no tengo el sonidito, gracias a Dios, pero lo escucho y recuerdo esa época así de, no, por favor, ya que se acabe. Entonces, sí, o sea, sí sentía, yo decía, no quiero que mis días sean así. Claro. O sea, yo no quiero que mis días sean así, yo no quiero estar trabajando en algo que no me gusta, o sea, que no disfruto. Y que aparte mi cuerpo lo estaba resintiendo. Claro. O sea, y aparte tenía también la cuestión de la piel, que pues no podía ir maquillada ni nada, y yo sentía así como de, ay, se me quedan viendo, ¿no? O sea, también a lo mejor, obviamente pues lo tenía en la cabeza, la gente ni se daba cuenta, pero yo sí sentía, ¿no? Sentía raro que me voltearan a ver y que, ay, seguro es porque me veo así o asá, o tenía que usar cubrebocas gran parte del tiempo, entonces era, ay, me está lastimando, ¿no? O sea, como que yo tenía como también ese rollo en la cuestión física con mi cuerpo, no me sentía cómoda, no me sentía a gusto trabajando ahí, entonces así fue como inició todo esto. Oye, qué chistoso que digas lo de iGEM, porque yo sí entré al proyecto de iGEM y ahora que lo estás platicando me doy cuenta que a mí me movía 2 cosas. Yo me acuerdo que teníamos las incubadoras con nuestros experimentos ahí y desde ahí yo iba y le pegaba las flores de la vida a las incubadoras, porque yo decía, con la energía, este pedo va a jalar. Entonces todos se reían y sí tuvimos resultados y me valía. O sea, como que desde ahí yo ya empezaba a Hakuna Matata, ¿verdad? Y otra cosa que me movía era viajar, porque, o sea, es decir, hacíamos el proyecto aquí en Querétaro, pero lo íbamos a presentar. Entonces yo decía, wow, viajar, sí, apúntenme. O sea, viajar y además me dejan pegar las flores de la vida, vámonos. Y como ahora viéndolo en retrospectiva digo, claro, eso sí lo sigo haciendo, eso sí me sigue moviendo. Tal vez ya no tanto la parte técnica de la biotecnología, pero lo que me gustó, lo que salvo de ese proceso, sí lo sigo aplicando, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que aunque lo veamos como... Bueno, es lo que te iba a preguntar, ¿cuáles fueron tus pensamientos cuando decidiste hacer los cambios? O sea, ¿cómo veías el tiempo que habías invertido en la carrera después de elegir tu cambio? ¿A dónde se iba tu mente? O sea, cuando empecé a trabajar.
O cuando te cambiaste de carrera o cuando dijiste, no, esto no es para mí. Pues yo la verdad, o sea, siento que parte del alivio que sentí fue porque dije, ay, no perdí materias. Sí, exactamente. Sí, Ajá, o sea, como que no perdí materias, ya, estoy del otro lado. El punto fue cuando nos graduamos y que dije, perdí toda la carrera. Exacto, en la pérdida. O sea, como que cuando uno hace un cambio así tan radical, siento que hacia allá se va la mente, ¿no? El autosabotaje de decir, ay, el tiempo perdido y el dinero perdido. Pero la realidad es que siento que hasta, aunque el único aprendizaje fuera esto, ¿no? Eso es información valiosísima, o sea, ya sabes que ese no es el camino y eso vale muchísimo, porque ya no importa que el mundo esté diciendo, pero biotecnología suena rimbombante y vas a ser la más exitosa del mundo. Sí, pero para mí no funciona eso y eso es información valiosísima. Y creo que a mí se me fue todo este tema de ay, ¿cuánto perdí? El tiempo invertido y tal. Cuando empecé a preguntar, o más bien cuando entendí que no era un asunto mío, y ahorita traduciéndolo a las herramientas que estamos usando ahorita, es a quién le pertenece esto. O sea, cuando me empecé a cuestionar de quién era la insatisfacción, yo me di cuenta que no era mía, era de toda la gente que me había recomendado estudiar biotecnología y que le tenían puesta la fe en la carrera, tal vez ni siquiera en mí, en la carrera y en lo prometedor de la carrera. Y cuando entendí que eso no era mío, ya como que se fue la preocupación y el sentimiento de carencia y de pérdida y de todo lo que perdí. Porque entonces me empecé a enfocar en lo que gané, ¿no? Gané conexiones, gané amistades, gané una experiencia de vivir fuera, gané una amistad que ahorita está floreciendo. Gané, como decía hace rato, ¿no? O sea, una manera distinta de pensar, etcétera. Entonces, más bien en los cambios, tratar de dejar de lado lo que implica pérdida, porque a veces ni siquiera es pérdida para uno, es pérdida para otra gente que tenía puestas las expectativas en nosotros, y enfocarnos en la ganancia de hacer este cambio, ¿no? Sí, la pérdida de alguien más que hacemos nuestra. Bueno, después viene una parte positiva, ¿no? Encontré un trabajo en la misma universidad, en la cual, pues, mis papás estuvieron bastante de acuerdo. Dijeron, sí, tu prima estuvo en un puesto similar, ya sabes, ¿no? O sea, como la referencia también de alguien más. Claro. Que creo que también por ahí va de que se sembró esa semillita, ¿no? De que dijeron, sí, tu prima, una prima segunda, creo, prima lejana, que también consiguió una vacante similar ahí en la misma universidad, ya trabajando y pagando al mismo tiempo el financiamiento de la beca, que también fue una de las, digamos, como de las preocupaciones o limitaciones que en ese momento tenía en mi mente, ¿no? Porque decía, no, con este trabajo, tanto para la beca, la renta, no, pues no me queda nada, ¿no? Y entonces me dijeron, sí, que tu prima, que trabaja, le dan sueldo, que maestría, que no sé qué. Y dije, bueno, está padre. Y en eso, pues buscando, una vez que terminé mis prácticas en la bolsa de trabajo, encontré una vacante que ofrecía muy buenas prestaciones, incluida esa parte del financiamiento de la... Bueno, más bien del pago del financiamiento de la beca. Y dije, pues de aquí estoy. Nada que ver con alimentos, nada que ver con lo que había estudiado, pero este trabajo, ¿cómo me enseñó? O sea, ¿qué contribución tuvo? ¿No? Y al principio sí me llegaba ese como, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estoy aplicando mi carrera, o sea, no estoy haciendo nada. Y la verdad es que este trabajo me encantó y lo disfruté como nunca. Y entonces tenía tiempo para mí, iba a hacer ejercicio, porque, durante la carrera también fui medio intensita en el ejercicio. Entonces, incluso en ese trabajo, pues empecé como a correr y corría maratones. Entonces, como que tenía tiempo para mí. Obviamente, pues también estaba estudiando la maestría, que era una de las prestaciones, un buen porcentaje de beca pura, que eso era también importante. Y bueno, yo estaba ahí feliz, pero sí me llegaba como ese remordimiento. De la competencia. De la comparación. De la comparación y de mucha pérdida, ¿no? De por qué no estoy aplicando mi carrera. ¿Y en qué momento dirías tú que cambió el chip? O sea, ¿en qué momento empezaste a apreciar la ganancia o la contribución que estabas teniendo más que seguirte dando latigazos emocionales? Bueno, esa es una historia, pero sí, ya de una vez, bueno. Cuando me empecé a dar cuenta de eso, un paréntesis importante,
aún en esa época yo no sabía qué quería. Me cambié de maestría 3 veces y como era una prestación, también la de recursos humanos me dijo, júrame por el osito Bimbo que no te vas a volver a cambiar de maestría. Y yo, sí, ya, te lo prometo. Entonces, al final me quedé en maestría de innovación para el desarrollo empresarial. También me gustó mucho, fíjate que lo que más me gustó fueron los libros que me dejaban leer. Leí un libro de creatividad que me gustó mucho. Y bueno, el punto es que ahí yo todavía no sabía. Pero en ese inter, cuando yo termino mis prácticas y empiezo en este trabajo, pues yo seguía con el conflicto con mi piel, ¿no? Y por ahí del 2015 llevaba 2 años ya trabajando. Estaba por terminar la maestría. Bueno, iba a la mitad, porque como me cambié me faltaba todavía como 1 año. Y toqué fondo con mi piel. Tuve un rebrote de acné muy severo y ahí fue donde dije, o sea, ya, son 12 años de tratamientos dermatológicos, de ir constantemente a que las limpiezas, que los tratamientos, a esperar a la consulta del dermatólogo varias veces al año con el dermatólogo, tomar medicamentos. Bueno, era un desgaste físico, porque mi piel pues cada vez la veía peor, era emocional, económico, social, o sea, también ya no quería ni salir, me daba así mucha vergüenza cuando alguien entraba a mi oficina a pedirme algo, porque aparte mi trabajo era mucho de interacción, daba talleres y capacitaciones en mi trabajo y ahí fue una contribución. Cuando yo salí de la carrera, por la misma cuestión de la piel, me daba pavor exponer. O sea, a mí era lo peor que me podías hacer, pasarme a exponer en clase. Ay, no, qué fastidio era para mí, ¿no? Y era así, hasta me sudaban las manos, todo por la vergüenza de exponerme, ¿no? De que me vieran también. Y una de las grandes contribuciones que me dejó este trabajo y que no estaba en la descripción del puesto porque a lo mejor hubiera dicho que no, ¿eh? O sea, decir, dar capacitaciones y talleres. Zafo, ¿no? Porque era ponerme al frente de un grupo. Pues ni modo, lo tuve que hacer. O sea, esa fue parte. O sea, en mi primer taller yo estaba así como, mi primera capacitación. Y ahí fue donde me solté. Ahí, en ese trabajo, fue donde vi que no pasaba nada, que a nadie le importaba. O a lo mejor sí, y cuchicheaban, pero a mí pues no me llegaba. Entonces, claro. Y ahí fue donde empecé a descubrir que me gustaba dar talleres. Entonces, esa fue la primera contribución. Y mientras pasa toda esta cuestión de la piel y de que dije, ya no quiero nada, tiré todos los medicamentos tópicos, orales, todo, dije, no, lo voy a hacer por mi cuenta. Porque para esto fui al dermatólogo, investigué aquí, no, pues que mejor dermatólogo para el acné en Querétaro. Ahí voy, pago la consulta, no duró ni 10 minutos y en la receta venía lo mismito que ya me habían dado, más así, isotretinoína, que es un fármaco del que hablamos mucho. Y dije, no, o sea, ya lo tomé 2 veces, o sea, sí me funcionó unos meses y regresó peor que antes. Entonces, no, ya no voy a tomar esto. Y fue donde empecé a buscar, o sea, alternativas. ¿Qué podía hacer? ¿Qué estaba pasando en mi cuerpo? O sea, yo quería descubrir por qué ningún tratamiento me hacía efecto. O sea, yo ya estaba, o sea, yo creía que ya no podía empeorar más. Afortunadamente no, o sea, no empeoró más. Y ahí fue donde empecé a descubrir que la nutrición tenía algo que ver, ¿no? Me inscribí a un programa de cambio de hábitos que me abrió los ojos. O sea, no empecé a ver resultados en mi piel directamente, pero me sentía mejor, se me dejó de caer el cabello. O sea, todos esos efectos secundarios que yo traía. O sea, yo vivía estreñida, yo no sabía que eso era anormal. Y entonces aquí dije, wow, o sea, ¿qué pasó? Entonces yo empecé a ver que sí tenía que ver cuando los dermatólogos me negaban, ¿no? La alimentación no tiene nada que ver y me enseñaban sus artículos científicos así subrayados. Los alimentos no tienen nada que ver con el acné. No, pues yo viví creyendo eso, ¿no? Esa app que traje muchos años. Y así empecé entonces a investigar, me gustó mucho y empecé a estudiar una certificación que duró 1 año en el Instituto de Nutrición Integral. Bueno, tiene un nombre ahí tricky, el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York. Entonces, esa certificación me cambió la vida. Y así fue. Así fue como empezó. Y después, en ese mismo trabajo, yo vi que daban talleres de alimentación saludable, que era armar un sándwich. Y yo dije, no, yo puedo hacer otra cosa. Tengo otras ideas para este taller. Y entonces me acerqué con la persona encargada, que en ese entonces era un doctor, y me dio la oportunidad de dar un taller de nutrición. Y así empezó todo. Dije, wow, esto me fascina, me encanta y de aquí estoy.
Entonces ahí fue donde dejé de ver la pérdida, porque ese trabajo me contribuyó muchísimo. Además de que mi primer taller fue de etiquetado nutrimental. Entonces dije, ya, estoy aplicando algo, pero aunque sea poquito, estoy aplicando lo que estudié, ¿no? De ingeniería en alimentos. Y es muy valioso ahí que te dejó de importar ya las opiniones, ¿no? O sea, ya lo estabas, es más, hasta gratis lo hacías, ¿o no? Sí, sí. Era Ya extra mi más allá, trabajo. más allá de las opiniones, más allá de la ganancia económica, estabas haciendo lo que tú querías hacer, que era ponerte al servicio. Bueno, primero encontrar tus propias respuestas y luego ponerlas al servicio de la gente, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que sigues haciendo ahorita? Sí, sí, exactamente, sí. Pues seguimos. Seguimos porque luego invité a Patti. Bueno, porque todo esto, bueno, me trajo muchísimos aprendizajes, no nada más es la alimentación, o sea, en un inicio sí decía, sí, es la nutrición y me súper obsesioné con la alimentación y bueno, pum, otro aprendizaje, ¿no? Porque vino esta parte de, me da miedo comer todo, porque si no, si como esto, me van a salir granos, ¿no? Y entonces también. Y esa parte fue la que también, bueno, aprendí muchas cosas, ¿no? Allí fue donde empecé con la parte de la meditación, del estrés, toda la relación que tiene, pues vernos como seres integrales, no nada más es la alimentación, claro que se relaciona con muchas cosas y es, como decíamos en otro episodio, o sea, es el aire, el agua y la comida, es lo que nos mantiene con vida. Entonces sí es una necesidad básica, claro que tiene todo que ver, pero también hay otras cosas que como seres humanos tenemos que ver de manera integral. Entonces, así es como nace el programa de Vive Sin Acné. O sea, todo lo que fui aprendiendo lo concentré en un programa en línea y es a lo que me dedico hoy en día. Bueno, después me gustó tanto que me metí a estudiar otra carrera, pero ahí sí ya sabía a lo que iba. Y la disfruté, bueno, muchísimo. Estudié la licenciatura en nutrición. Ahí también tuve muchos aprendizajes porque ahí ya estaba trabajando, estudiando y bueno, emprendiendo también, ¿no? Ahí también como que me puse muy intensa y también trajo otros aprendizajes. Pero guau, la diferencia que es tomar una elección consciente y una elección por presión externa, ¿no? Que Sí. siento que es lo que pasa con mucha gente cuando tiene que elegir carrera, es ya elige algo y elige algo que te genere dinero y que a te los sea muy 18 años. Exactamente, Sí, que no tenemos ni idea de lo que queremos hacer y sin embargo el sistema, la sociedad, la familia, lo quien sea, nos forza a tomar una elección casi que de por vida, ¿no? A los 18 años, no. Sí. Y también hay los otros casos, ¿no? Tenemos conocidos. Claro. Que saben a lo que van, o sea, y que tienen así clarísimo desde un inicio. Y bueno, eso también a lo mejor tiene que ver mucho, pues, con las apps, los sistemas de creencias, con todo lo que a lo mejor vas experimentando y saber que todos florecen a su propio ritmo. O sea, Sí. no le pidas a un árbol que florezca al mismo tiempo que otro. Si son de diferentes estaciones, pues entonces cada uno va a florecer en su momento. Sí, las historias son distintas. Y también creo que estos casos en los que eligieron una carrera y ahora son, o sea, totalmente eligieron el camino, pues correcto, ¿no? O que no hubo gran cambio profesional o como en nuestros casos, yo creo que es gente que en general antes de tomar la elección sí se enfocó en la experiencia o tomando la elección se estaba enfocando en la experiencia de lo que querían hacer, más que en voy a hacer todo el dinero del mundo o mi tío es abogado y entonces como él fue exitoso, pues yo también voy a ser muy exitoso. Se enfocaron en la experiencia y creo que tu elección de estudiar tu segunda carrera fue desde la experiencia que tú querías tener, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, yo creo que, como decíamos también en otro capítulo, enfocarnos en la vida que queremos vivir y en la experiencia que queremos tener, más que en el punto final, en el objetivo, ¿no? En cuánto dinero quiero generar. No, es qué vida quiero crear y cómo quiero vivir, ¿no? Y también puede ser, o sea, así como hay personas que tienen súper claro a lo que quieren y que lo disfrutan y que ahí siguen, o sea, 1000 años que hacen a lo mejor una carrera dentro de una empresa y van subiendo de puesto, etcétera. También puede haber el caso en que se hizo la elección de una manera inconsciente y entonces que ahí, o sea, creyendo que era su única opción y que a lo mejor ahí siguen ignorando las señales que manda el cuerpo. Sí. Ajá, que a lo mejor no se han hecho esta pregunta, ¿cómo quiero vivir mis días? Y que entonces lo dan todo. Y digo, no está mal hasta el punto en el que el cuerpo te empieza a pasar la factura, ¿no? De que un trabajo te exija tanto o que tú le des conscientemente
la prioridad al trabajo y entonces dejes de dormir, dejes de comer o comes a las carreras y comes cualquier cosa y todo eso y estás ignorando las señales de tu cuerpo, bueno, entonces quizá esa elección también está siendo desde un 99% que no está siendo navegado o descubierto. Exacto, solo es darse de topes en el 1%. Y no solo el cuerpo lo resiente, o sea, creo que también todos estos temas de salud mental y estar en depresión y estar en ansiedad pues es que estamos forzando una elección que no es necesariamente la más consciente, ¿no? No nos estamos enfocando en la vida que queremos vivir, sino en lo que racionalmente nos compramos como una idea de alguien más, ¿no? Que no es necesariamente lo que nuestro ser quiere experimentar, quiere... O encerrarse como en este juicio de que es la única opción, ¿no? De que este trabajo es la única opción que tengo. ¿No? Porque ahí es levantar una barrera gigante y al levantar barreras pues dejamos de ver todas las otras posibilidades. Que son infinitas. Pero bueno, a ver, Pati, ¿tú cómo decidiste? Porque luego cuando terminaste tu carrera, te fuiste a estudiar una maestría al extranjero. Sí, bueno, trabajé en la industria un ratito. Ahí me di cuenta que no era el tipo de vida que yo quería vivir, para nada. Entonces renuncié, me fui a estudiar una carrera en el extranjero, que era otra cosa que yo quería hacer, ¿no? Vivir la experiencia de vivir fuera del país. Y pues ahí sí mi boleto de entrada era la carrera que ya tenía, la experiencia que tenía para poder aplicar una maestría. Entonces esa es otra ganancia, ¿no? Que en el largo plazo a lo mejor podría decir, no, es que fueron 5 años desperdiciados, pero no, la realidad es que fue una herramienta que me sirvió para lograr algo que quería, que era irme a vivir a otro país, ¿no? Entonces me fui a Holanda, viví allá 3 años, hice una maestría. En esa maestría me di cuenta que no era lo que yo quería hacer el resto de mi vida tampoco. Fue muy interesante. Aprendí mucho, sobre todo de la parte epigenética, que si no han visto el capítulo de conceptos básicos o de herramientas, ahí explicamos un poquito más lo que es la epigenética, pero bueno, en pocas palabras, es cómo podemos modular la carga genética que nos heredan, que la carrera mucho se enfocó como en la genética, ¿no? En decir, bueno, esto te fue heredado y pues se expresa, ¿no? O sea, no hay más, lo que heredaste es lo que hay. Tal vez un toque iniciaba el tema de la epigenética, pero yo lo aprendí más o lo viví más en la maestría, ¿no? Entonces en la maestría empecé a estudiar marcadores epigenéticos, empecé a estudiar o a poner papers, ¿no? La parte científica de cómo todo el ambiente que experimenta una célula modula la expresión genética. Entonces eso me hizo a mí entender que sí está en nuestras manos cambiar la forma en la que vivimos, ¿no? Nuestra salud mental, la manera en la que vemos la vida y en la que se expresan nuestros genes. Entonces, ahí yo creo que ahí fue donde se potencializó mi práctica, por ejemplo, de la meditación, ¿no? Porque literalmente había estudios que decían que la meditación, la respiración bajaba los niveles de cortisol y eso repercutía en la expresión genética por reglas epigenéticas, ¿no? Entonces, al darme cuenta del poder que teníamos como personas individuales de modificar lo que nos era heredado cambiando nuestro ambiente, pues yo dije, por aquí es. Entonces, lo primero fue la nutrición, que ahí fue donde te escribí, me llamó la atención que tú estudiaste el tema de la nutrición. Entonces, a mí también me empezó a llamar, pero luego me fui un poquito más por la parte de la meditación, de la conciencia, ¿no? Y pues sigue siendo mi motivación de seguir haciendo esto, ¿no? O sea, creo que todas estas herramientas que promovemos, tanto en las sesiones 1 a 1, como en este proyecto, como en el curso de Vive Sin Acné, pues el objetivo es tomar las riendas de nuestra vida, no quedarnos con lo que nos fue heredado o con lo que hay, sino poner en práctica todo lo que hay a nuestra disposición para experimentar otras posibilidades, ¿no? Para conectar con las infinitas posibilidades y no nada más con la única posibilidad que nos vendieron que es lo que te tocó, ¿no? Que tienes que quedarte en el trabajo 30 años. Que ya tomaste una elección y eso es lo que es. Que vienes de una familia de doctores y tienes que ser doctor. No necesariamente, ¿no? O que el trabajo que tienes es la única opción de obtener recursos económicos, etcétera.
Y bueno, mencionaste sesiones 1 a 1, que aquí hay que resaltar que pues en todo este proceso hemos tenido personas que nos han ayudado también en sesiones 1 a 1, con terapias, cursos. Entonces, aprender a pedir ayuda también es importante, dejarte ayudar, dejarte guiar por personas que quizá tienen un proceso similar al tuyo, o que te identificas con su energía o que quieres lograr el mismo resultado, teniendo en cuenta que quizá o muy seguramente el proceso va a ser distinto, pero que al final con las herramientas que te proveen en esa terapia, en esa sesión 1 a 1, pues te puedes facilitar ese proceso, que es algo que yo creo que pues ambas hemos hecho en estos procesos de cambio. Identificarse con mentores que te ayuden, que te guíen, que te brinden de las herramientas y que las puedas combinar con el autoconocimiento. Eso es muy importante. Y como decíamos también en otro capítulo, ¿no? O sea, que esas sesiones 1 a 1 se sientan como un espacio de absoluta permisión, o sea, donde no te sientas juzgado. Ya el mundo ya tiene mucho juicio, entonces buscar un espacio 1 a 1 donde te puedas expresar y puedas recibir retroalimentación sin juicio, ¿no? Donde de verdad el enfoque sea tu proceso. Uh-huh. Y para mí ahorita es una de las cosas que más me apasiona, acompañar procesos de otras personas, porque creo que para mí fue valiosísimo tener el apoyo de, como dices, ¿no? De coaches, mentores, terapeutas, etcétera. Y es lo que a mí me gusta más hacer ahorita, sesiones 1 a 1 y acompañar a las personas en sus propios procesos. Uh-huh. Sí, que ahí justo fue donde volvimos a coincidir, ¿no? Sí, exacto. Porque pues justo en este programa a mí me sigue fascinando dar talleres, o sea, es lo que más me gusta. También pues doy sesiones 1 a 1 que disfruto mucho, también esta parte del acompañamiento. Pero sin duda poner como todo este rollo que aprendí en un curso en línea también fue como de mucho aprendizaje. Y fue ahí donde hicimos nuevamente el contacto, ¿no? Bueno, un poquitito antes, que yo vi que Patti estaba haciendo como sesiones 1 a 1 de terapias holísticas, y dije, Patti, quiero una sesión, porque aparte puse en sus historias que iba a venir aquí a Querétaro, entonces empezó a poner frases de un libro que recientemente yo había leído y dije, ay, Patti le sabe a esto. Y entonces le mandé un mensajito y le dije que pues ahorita que venía a hacer su tour por el Bajío con sus sesiones, pues que me diera una sesión. Y en esa sesión pues fue donde se desatoró todo. Bueno, así se empezó a hilar todo este proyecto que ya pues damos para que 1 año y medio de ese reencuentro. Uh-huh. Y entonces Patti me ayudó a rediseñar Vive Sin Acné desde esta perspectiva de abrirnos justamente a experimentar, a autoconocernos, a pedir ayuda también desde otras perspectivas. Entonces, creo que ha sido pues una contribución muy grande para el programa y para las personas que están en él. Qué bonito. Sí, siento que hasta para mí también fue ver más allá de lo visible, ¿no? O sea, uno ve el curso, pero ver todo lo que hay detrás de un rediseño del curso y todo lo que implica una clase, y a mí me voló la mente también, o sea, también fue mucha contribución para mí. Y creo que está haciendo también mucha contribución para las personas del curso que pues que se han aventado a echarse el clavado al 99%, ¿no? A indagar más allá del 1%, más allá de lo visible, más allá de las reglas, ¿no? De lo establecido. Ver a nivel particular qué es lo que está causando determinados bloqueos desde la parte energética. Eso ha sido muy, muy, muy enriquecedor, no solo para las personas, al menos para mí también ha sido muy padre acompañar esos procesos, y pues yo creo que también para ti. No, para mí ha sido un voladero de mi cabeza, ¿no? O sea, de verdad me ha volado la cabeza lo que he aprendido de Patti en este 1 año y medio. O sea, sí me ha ayudado muchísimo a ver desde otras perspectivas, a mantenerme también como más en paz, porque como te decía, o sea, venía de un acelere así bien cañón de estudiar, de emprender y de hacerlo todo perfecto, y que si no sale esto. Bueno, yo estaba así como, pues sí me sentía tensa, porque justo como que ese sentimiento de no estoy haciendo suficiente, creo que nunca se fue.
¿no? Y de repente, como te decía la semana pasada, todavía como que llega así de, ay, ahora ya es gerente y yo, o sea, esa parte de, ay, sí habré tomado la elección correcta, ¿no? Porque como quiera, esa parte como de la comparación, de la competencia, a veces, si no lo hacemos consciente, pues sí te puede llegar pues no sé, a dañar. Te remueve, sí. Pues es que yo creo que por mucho avance que uno tenga, pues seguimos siendo humanos, ¿no? Y los retos se siguen presentando y yo creo que la cosa es dejar de ver los retos como bloqueos o como señales de que no, y más bien verlos como oportunidades y como una fuente importante de información, ¿no? Uh-huh. De decir, a ver, ¿por qué esto me está moviendo ahorita? ¿Qué hay aquí para mí? Sí, y sabes, alguna pregunta que si tú no te la has hecho todavía, que nos ha servido mucho es, pues, ¿cómo quiero vivir mis días, no? ¿Qué experiencias quiero tener? Pero a mí realmente esa es una de las preguntas que me ha contribuido más. ¿Cómo quiero vivir mis días? Y entonces cuando de repente veo, ay, no he hecho nada, o que, ay, quién sabe quién recibió un premio, y yo, no he hecho nada, ¿no? O sea, porque sí se llega a sentir, y yo lo he sentido recientemente, lo he trabajado y digo, no, o sea, es que yo estoy viviendo lo que pedí hace años. Cuando me hizo esta pregunta, ¿cómo quiero vivir mis días? Lo estoy viviendo ahorita. O sea, me encanta desayunar tranquilamente y tomarme mi cafecito y después ponerme a trabajar en lo que sea que me toque trabajar ese día. Porque ahorita pues hago una parte, digamos, como godín, otra parte independiente. Y entonces digo, es que yo ahorita es la respuesta a la pregunta que yo hice hace unos años. O sea, no tengo nada de qué quejarme. O sea, realmente es eso. Y es que esa es la cosa. Yo creo que nos enfocamos mucho en el resultado y no en el proceso, ¿no? Entonces, si estamos constantemente enfocándonos en qué he hecho, qué no he hecho, a dónde he llegado, a dónde no he llegado, pues ahí se va el desgaste, porque el resultado va a ser un puntito de todo el proceso. En cambio, si nos enfocamos en disfrutar el proceso, en crear un proceso que sea gozoso, divertido, fácil, ligero, ahí es donde se empieza a disfrutar lo rico de la vida y se empieza a crear el resultado, pero desde el disfrute, ¿no? Desde el gozo. Y algo súper importante en esta parte de los procesos, tener paciencia y compasión contigo mismo. Todos los procesos llevan tiempo y recuerda que un proceso no tiene principio, no tiene fin. Y voy a contar como esta parte de la historia en la que cuando yo empecé a buscar como todas estas alternativas y que empecé a estudiar la certificación de Health Coach y todo eso, yo lo empecé a hacer desde el punto de vista de que algo peor me puede pasar. O sea, si ya pasé 12 años en tratamientos dermatológicos, ¿cómo puede empeorar esto? Pues a ver, y entonces, ahí hice la pregunta correcta, digo la incorrecta, ¿no? De cómo puede empeorar. Pues no, o sea, realmente me enfoqué en empezar a experimentar con todo lo que estaba aprendiendo sobre nutrición. O sea, empecé a hacerlo desde esa parte de la curiosidad. Ay, ¿qué pasa si ahora aplico esta teoría dietética que me acaban de compartir, ¿no? Porque era mucho de esa parte de escuchar al cuerpo. O sea, era una parte de nutrición holística como tal, no nada más enfocarte en el alimento, sino como en la experiencia que hay alrededor de comer. Entonces, ahí también fue donde empecé con la parte de la relajación, de la meditación, y lo hacía por mero experimento, ¿no? Me quiero sentir bien y algo también ahí seguir las señales del cuerpo. A mí me fascinaba la sensación que tenía en la mañana después de tomar mi jugo verde. O sea, eso era así, me fascinaba. O sea, sentir así como, fresco, jugo verde. Le di alegría a mi cuerpo. Sí, Macarena. O sea, en serio, o sea, de verdad para mí era tal cual, delicioso. Y así lo empecé a disfrutar. Y cuando terminé la certificación, mi piel era completamente distinta. No es perfecta hasta la fecha, pero era completamente distinta. Ya no ardía, ya no se descarapelaba, ya no me dolía, ya no tenía esos así brotes gigantescos. Y lo mejor de todo es que yo me sentía bien. O sea, me sentía con más energía, me sentía así como, no sé, diferente, como muy ligera. O sea, físicamente me sentía ligera. Y yo dije, no, sí, o sea, no me importa, o sea, estoy disfrutando el proceso. Bueno, más bien, en ese momento yo no decía eso, yo simplemente decía, no, pues, me cae bien, ¿no? O sea, me cae bien a mi cuerpo, etcétera. Y ya viéndolo en retrospectiva, pues fue eso. Me enfoqué en el proceso, o sea, en gozar el proceso. Porque lo veo ahora en el acompañamiento, muchas personas que recién entran al programa es,
es que llevo una semana tomando los jugos verdes y todavía no se me quitan los granos. No, espérate, o sea, no te enfoques en el resultado. Porque luego también me preguntan mucho, oye, ¿y cuánto tiempo me tengo que tomar el jugo verde? No, es que no es medicamento, ¿no? O sea, es esa parte de estás transformando de manera molecular tu cuerpo. Cosas que no se están viendo es lo que tú estás sembrando a través de cada pasito que estás dando en tu estilo de vida. Y eso es lo que te va a dar la transformación. Entonces, retomando la idea principal, los procesos requieren de tu paciencia y compasión y enfocarte en gozar el proceso y quitar o desapegarte del resultado. Porque el resultado va a llegar y muchas veces llega mejor de lo que te esperas, si disfrutas el proceso. Entonces, ese punto es importante. Y creo que parte de disfrutar el proceso es enfocarnos en recibir, ¿no? No en decir, es que me dijeron que me tengo que tomar el jugo verde. No es, ok, me voy a tomar el jugo verde como dices, ¿no? Por un experimento y ver qué estoy recibiendo de esto, qué contribución está haciendo o qué contribución no está haciendo, porque a lo mejor te das cuenta que te recomiendan un alimento X y a tu cuerpo definitivamente no le sienta bien. A lo mejor a la mayoría de la población sí, pero a tu cuerpo en particular no. Entonces, esa reconstrucción de la relación con el propio cuerpo también es valiosísima y es algo que totalmente se recibe de los procesos y que le agrega mucha contribución, mucho gozo y la compasión que luego necesitamos en los procesos, ¿no? Porque luego es ya, quiero llegar, quiero crear, quiero. A ver, disfruta, recibe y desde ahí vas a todavía del resultado que esperabas. Si te acostumbras a estar recibiendo en el proceso, cuando llegue lo que tú tanto querías que llegara, lo vas a recibir así, mira, pero con brazos abiertos, porque recibir también es un músculo que hay que estar todos los días mandando a la mente hacia allá, ¿no? Hacia qué estoy recibiendo. Hasta de lo que juzgo como malo, como negativo, porque no hay. Todo es contribución, porque todo es, por muy malo que sea, es información, ¿no? Uh-huh. Y ahí algo que tocaste importante, la bioindividualidad. O sea, a Pati le puedo hacer súper bien un mazapán. Así te llamabas en Facebook, ¿no? Mazapán de la Rosa. Pero a mí no. Entonces, la bioindividualidad. Y todo esto que damos tanto en las sesiones 1 a 1, en la parte nutricional, en el programa, son herramientas. Pero tú tienes que experimentar, o sea, es también parte de ese de autoconocimiento. Nosotros te vamos guiando, te vamos acompañando, pero súper importante siempre escuchar tu cuerpo, ¿no? Ese autoconocimiento de saber qué le gusta, qué no le gusta, qué se siente ligero o pesado. Sí, ver nuestro cuerpo y nuestra vida como en un experimento, ¿no? O sea, nada es fijo y lo que hoy te hace bien puede ser que mañana no te haga bien. Entonces, mantenernos en la pregunta constante de qué estoy recibiendo de aquí, cómo te estás sintiendo con este cambio que estamos haciendo, ¿no? A ver, voy a intentar dormir más, cuerpo, ¿cómo te sientes durmiendo más? Verlo como un experimento total que va a fortalecer esa relación. Y ¿no? Corroborar la información, ¿no? También, o sea, si a ti te están recomendando algo, bueno, recibirla y corroborarla, o sea... ¿Cómo aplica en ti? Ajá, porque a veces lo tomamos todo como cierto. Ah, sí, cierto, ¿no? A mí me dijo el dermatólogo así con su artículo científico y yo me lo creí, pero estaba chiquita. Bueno, también ahí, ¿no? O sea, también el nivel de conciencia es importante, ¿no? Y recordar que todos tenemos un proceso, pero ese es un ejemplo, ¿no? De una app o una creencia que pues adquieres, que no cuestionas y por eso es importante cuestionar también, corroborar. Uh-huh. Corrobora todo lo que te estamos diciendo ahorita. Sí, exacto. Ni siquiera nosotros nos creas, experiméntalo. Uh-huh. Haz la pregunta, o sea, aunque no lo creas, haz la pregunta y ve qué se presenta en tu realidad, ¿no? Exactamente. Somos experimentos todos. Oye, Pati, y siguiendo con la historia. A ver. Terminaste tu maestría en Holanda. Sí. ¿Y luego qué pasó? Ahí me di cuenta que no, que por ahí no iba, que sí me gusta saber de ciencia, pero no me gusta vivir de la ciencia, me pareció. No, bueno, no era para mí, ¿no? Entonces, entre que no sabía qué hacer, que no sabía ni para dónde, bueno, mientras me puse a estudiar el idioma, me puse a trabajar en algo completamente distinto, a enfocar mi mente en cosas completamente distintas. Y ahí se empezó a trazar un caminito de hacia donde yo quería caminar. O sea, qué era lo que me gustaba, qué era lo que no me gustaba, qué tipo de vida quería vivir. Y ahí me di cuenta, bueno, empecé a dar clases de idiomas 1 a 1. Entonces ahí me di cuenta que, ok, lo que me gusta a mí es trabajar 1 a 1, ¿no? O sea, la atención personalizada. No necesariamente dar clases de idiomas es lo que me apasiona ahorita. Sí me gusta,
sí, pero me gusta más acompañar procesos emocionales, procesos energéticos, procesos de cambio, procesos de manifestación. Eso es lo que más me gusta ahorita. Entonces, eso fue un proceso de irme autodescubriendo y de ir también experimentando, porque, bueno, vinieron otro tipo de meditaciones, vinieron otro tipo de coaches, empecé a hacer la certificación de Theta Healing, que ahí se abrió mi mente por completo. Luego vino la certificación de barras de Access, que ahí yo diría que ahí se potencializó todo lo que quería hacer, o sea, como que todo este proceso de aclaración mental, de tener claro hacia dónde quería ir, Access lo exponenció, ¿no? Entonces me empezó a conectar con otro tipo de personas, entre ellas Mili. Y pues sí, o sea, ahí se empezó, yo diría que después de la maestría se empezó a trazar el caminito que me atrae. Bueno, desde siempre, ¿no? Desde la carrera obviamente hay cosas que todavía aplico, pero a partir de elegir hacer ese cambio consciente, de decir, ok, esto ya no, voy a ver hacia dónde sí, hacia dónde va el cambio, ¿no? Y obviamente, como cualquier cambio grande, pues también tiene sus retos y también hubo influencia externa, pero ahí también, hoy en retrospectiva, me doy cuenta que los cambios, y sobre todo los cambios tan grandes, no solo profesionales, o sea, de mudanzas, de carrera, de pareja, de muchos, todos los cambios son personales, entonces siempre va a haber puntos de vista externos y por eso es importante aquí aplicar la herramienta de interesante punto de vista, porque si yo ya elegí el cambio, si yo ya conecté con con la experiencia que yo quiero vivir y ya elegí un cambio, hay que permitir las opiniones externas porque no se pueden, o sea, la conciencia permite todo, entonces hay que permitir las opiniones externas, pero no permitirlas no significa internalizarlas, entonces está bien que la gente tenga miedo de hacer cambios grandes, ¿no? O dedicarse a ciertas profesiones y está bien, pero es un interesante punto de vista. Yo voy a ver en mi experimento personal cómo funciona esto y a qué lugares me lleva, ¿no? Y qué descubro de mí en el proceso y qué descubro de mi realidad también en ese proceso. Entonces, yo creo que sí es importante mencionar que en los cambios luego hay mucha turbulencia, pero el proceso es personal. Entonces, sí pedir ayuda donde no haya juicio y por eso es importante buscar espacios de bajo juicio, pero permitir el juicio, los puntos de vista externos, entendiendo que el proceso es personal y es una elección completamente individual, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Sí, y tener, bueno, estas herramientas realmente pues son un facilitador de estos procesos, de estos cambios. Ya tenemos otros episodios también en donde mencionamos las preguntas. Bueno, en conceptos básicos ahí pueden encontrar la utilidad de hacer preguntas, de bajar los juicios. Y pues también ahorita estamos en un punto en el que pues disfrutamos mucho, ¿no? Lo que hacemos, pero ahora desde todo esto que hemos experimentado, pues también estamos abiertas a que pues puede haber un cambio también, sí, ¿no? O sea, porque tú lo dijiste al principio, lo único seguro, constante y natural es el cambio. Entonces, resistir el cambio representaría un bloqueo en la vida y pues ya vimos que eso no funciona. Ya venimos de mucho trabajo de estar desbloqueando cosas como para ahora ponernos a resistir los cambios y generar más bloqueo. Entonces, más bien, pues si algo queremos seguro, pues ese es el cambio, ¿no? Que va a venir el cambio. Exactamente. Y bueno, con esto queremos concluir nuevamente, si tú estás pasando por algún proceso en donde te sientes estancado, estancada, que sientes como que algo no está fluyendo en tu vida profesional. Bueno, hablamos mucho en este episodio de nuestra experiencia profesional, cómo han sido estos cambios. Y si tú estás buscando también un cambio, pues facilítate la vida, el proceso, con las herramientas que te compartimos en este podcast. Y obviamente si quieres profundizar un poquito más, pues puedes buscar este acompañamiento, ya sea con nosotras o con otras personas con las que conectes y que te puedan facilitar herramientas para que transites. Sí, y eso es importante, o sea, buscar gente con la que uno resuene y con la que uno se sienta que puede crear un espacio seguro, ¿no? Porque ya de por sí el cambio es mucho caos, mucha turbulencia, mucho, o sea, ¿no? Puede ser muy desestabilizante.
Y empiezan a salir pues traumas, ansiedades y cosas del pasado. Entonces lo más sano es buscar a una persona que resuene con uno, que donde hay el menos juicio posible. Y no tener miedo hasta de cambiar de terapeuta, de acompañante, ¿no? O sea, buscar pues lo que más nos aligere la vida. Parece que estamos aquí para hacerlo todo más ligero, por favor. Más ligero, por favor. Gracias por acompañarnos en este episodio. Bye. Si este episodio te ha contribuido, compártelo con alguien a quien también le pueda servir. Nos encanta saber qué resonó contigo, así que cuéntanos en redes sociales o déjanos un comentario. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Gracias por estar aquí y por elegir vivir más ligero. Nos escuchamos en el siguiente episodio.